a Dios. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Ustedes saben que en las semanas pasadas hemos estado hablando del principio regulador. Si ustedes recuerdan que es el principio regulador, en las últimas semanas hemos estado hablando de eso. Y aparte de que significa que sabemos que todo lo que tenemos que hacer en la casa de Dios debe estar en la palabra de Dios, y que si hacemos otra cosa que no está en la palabra de Dios, entonces estamos fallando a Dios. Eso es lo que es el principio regulador. Pero también esto significa que la iglesia es santa, y como santa debe estar separada de las prácticas seculares en todo. Y esto incluye, hermano, en el área de la adoración. Si ustedes recuerdan los textos que venimos tratando, en Efesios y Colosenses, ¿verdad?, en todas estas últimas semanas, estos textos son clásicos en el Nuevo Testamento que hablan de la adoración. Hoy, hermanos, miraremos algo más acerca de la verdadera adoración a Dios. Así que, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Si no trajo su Biblia, aquí está en la pantalla también. Dice así la palabra de Dios: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Y fíjese lo que dice aquí: cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y Colosenses 3, 16 al 17 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y pongo énfasis aquí: cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hermanos, hay una respuesta que es obvia a esta pregunta que voy a hacer en este día, pero que poco a poco se ha comprendido, o se ha perdido, mejor dicho, en las congregaciones. Y esta pregunta es: ¿quiénes deberían cantar en la iglesia? Parece una pregunta obvia, ¿verdad? Pero si usted lo ve realmente como lo vamos a ver hoy, usted se va a dar cuenta y usted dice: wow, yo estaba realmente equivocado o equivocada. ¿Quiénes deberían cantar en la iglesia? Lo primero, hermanos, que debemos notar es que estas cartas de Efesios y Colosenses que acabamos de leer fueron escritas a iglesias y no a individuos en particular. Así que claramente podemos decir que el mandato de cantando y alabando y cantando a Dios que aparece en estos dos textos que ya leímos, se encuentra en plural, no en singular, sino se encuentra en plural. En otras palabras, no se dirige a músicos solistas ni a grupos cristianos musicales, hermanos, sino a la congregación en general. Ustedes me han estado oyendo últimamente que yo les digo: hermanos, canten, hablen. Dios quiere oír sus voces. No quiere oír la del artista o el del hermano o la hermana que está cantando detrás de nosotros. Quiere oír la voz de la congregación. La mayoría de nosotros sabemos que en el en el Antiguo Testamento, los coros sacerdotales formaban parte de la adoración en aquella época. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 12. En el otro libro es
Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 33, encontramos referencia a esto. Parte de la naturaleza particular y temporal del Antiguo Testamento era que solo una parte del pueblo de Dios eran los encargados de la adoración, y ellos eran los sacerdotes y los levitas. Ellos eran los únicos encargados de la administración y de la adoración en el templo. Debemos recordar que el Antiguo Testamento, hermanos, era sombra de lo que había de venir. Ahora nosotros vivimos en un nuevo pacto, vivimos en el pacto de Cristo. Cuando Cristo vino, Él inauguró una nueva forma de adoración. Cristo inauguró una manera nueva de adorarlo. En Juan capítulo 4, versículo 24, en el encuentro que el Señor tuvo con esa mujer samaritana, Él dijo: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora, todos los que se han arrepentido de sus pecados, han puesto la fe en Jesús y viven para Él, conforman el pueblo santo de Dios. Y por lo tanto, hermanos, son sacerdotes calificados para acercarse al lugar santo de Dios por medio de la sangre de Cristo que Cristo derramó en la cruz del Calvario por ellos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese que dice que ustedes son ¿qué? Nación santa, son sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 también: ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio, otra vez, santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y fíjese otra vez la palabra que dice un sacerdocio santo, para ofrecer. ¿Quién es ofrecer? Nosotros, la iglesia, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque es por medio de Él. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Todos los hijos de Dios en la congregación deben constituir ese coro sacerdotal para cantar, hermanos, alabanzas a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muchos piensan que es necesario tener coros especiales y grandes bandas musicales para poder adorar a Dios, pero bíblicamente, hermanos, eso no es necesario. Y no estoy diciendo que no se pueda tener, solo estoy diciendo que no es necesario. Lo importante es que estos grupos no apaguen, escuche bien, no apaguen lo más importante: las voces del pueblo de Dios en adoración. Por eso la música no se puede escuchar más alta que las voces de ustedes. Los instrumentos no pueden escucharse más alto que nosotros. Porque Dios lo que quiere no es escuchar los instrumentos, y no estoy diciendo que los instrumentos sean malos. Dios quiere escuchar las voces de sus hijos cantándole a Él. Recuerden esto, hermanos. La adoración en la iglesia no es un espectáculo para los hombres. La adoración es para Dios y Él la demanda de su pueblo. Otra pregunta que es importante contestar hoy. ¿Deberíamos tener música especial en la congregación? Hermanos, a lo que me refiero es que si se puede tener a alguien puede venir a cantar solo.
mientras el pueblo de Dios se sienta a escucharlo o a escucharla. ¿Se puede hacer eso? Eso lo hemos visto mucho, ¿verdad que sí? ¿Se puede hacer eso? No, no es correcto. Y le voy a dar algunas razones por qué no es correcto. Número 1, la música especial disminuye el tiempo del canto congregacional y la exposición de la poderosa palabra de Dios. Número 2, la música especial, si es instrumental, hay personas que me han dicho, pero mira qué belleza, esa música instrumental. Y es verdad que es una belleza la música instrumental. Pero la música instrumental en la congregación, sola, instrumental, viola la enseñanza del Nuevo Testamento que nos enseñan que las alabanzas deben ser cantadas por voces humanas. Recuerden que las alabanzas cantadas del pueblo de Dios tienen, hermanos, un doble propósito. De eso hablamos la semana pasada. El doble propósito es adorar a Dios y ministrar a los hombres. Y la música especial, instrumental, no puede cumplir estos dos propósitos. Recuerden que hemos leído Efesios capítulo 5 que dice cantando y alabando con su corazón al Señor. Y Colosenses 3:16 cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Dice cantando. ¿Quién es lo que tienen que cantar? Nosotros. Número 3, la música especial desvía la atención de la adoración a Dios y la centra en el talento musical del intérprete. Desvía. ¿Ves que es muy sutil? Desvía. Dice, wow, qué bello canta, ¿verdad? Canta hermoso. ¿Estoy en contra de eso? No. Pero en la casa de Dios sí. Porque nosotros somos los que tenemos que adorar, sus hijos. Número 4, la música especial exalta la prominencia de algunos que tienen talentos naturales y en algunos casos sin siquiera ser cristianos. Eso es importante. A veces esas personas no son cristianos. La práctica de algunas iglesias de contratar músicos profesionales sin tener en cuenta si esas personas son cristianas o no, eso es algo, hermanos, detestable. Esa es una práctica que debe rechazarse. Los que se paran aquí tienen que andar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tienen que ser sus hijos los que se paren aquí en el altar. Porque son las cosas sagradas de Dios y con esas cosas no se puede juzgar. No se puede juzgar con eso. Número 5. La música especial fomenta un enfoque en la adoración que es pasivo y espectador. ¿Qué quiero decir con eso? Nos dice, sentémonos, admiremos y nos entretengamos. Entretengámonos. Porque está la persona aquí, ¿verdad?, cantando o con un instrumento nada más y los demás simplemente están viendo. Estamos sentados ahí. Y ese es otro también obstáculo para que los hijos de Dios adoren a Dios. La Biblia nos enseña en los versículos que venimos estudiando que debemos cantar las alabanzas a Dios, no admirar las alabanzas. Debemos cantarlas. Y si eres un hijo o una hija de Dios, debes cantar las alabanzas a Dios cuando nos reunimos todos como iglesia. Es cantar las alabanzas a Dios. Recordemos lo que el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas que conocían la palabra de Dios pero no la ponían en práctica. En el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 8 les dijo, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Hermanos, debemos seguir fielmente al Señor y dejar de un lado la tradición de los hombres cuando estamos dentro de la casa de Dios. Ahora, hay un lugar
para todo tipo de música especial cristiana. Hay un lugar para eso. Hay diferentes lugares donde se puede tocar esa música especial cristiana. Por ejemplo, en bodas, en funerales, reuniones fuera de la iglesia, etc. Hay lugares que se puede cantar esa música. Y no es que estoy en contra de esa música. A mí me gusta la música, hermanos. No crean que no me gusta la música. Pero en la casa de Dios necesitamos ser bíblicos. Necesitamos hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Y no como sentimos en nuestros corazones o como nos han enseñado. Debemos rectificar y hacer las cosas como Dios manda en su palabra. Por otro lado, como hijos de Dios, muchos de nosotros consistentemente hemos puesto a un lado, o en algunos casos, por ignorancia también, muchos hemos venido al Señor y hemos venido en contextos carismáticos donde nos han enseñado, nunca se ha escuchado, nunca hemos aprendido de un himno, nunca hemos aprendido la belleza que hay y la riqueza que hay en los himnos. Y eso me lleva al punto 3, la importancia que tienen los himnos en la casa de Dios. La importancia que tienen los himnos. Alguien dijo una vez que todo lo que no se enseña con el tiempo tiende ¿a qué? A olvidarse. Por eso nosotros veíamos que nuestros padres, nuestra papá, nuestra mamá nos repetían. Y usted decía, pero ¿por qué será que mi papá y mi mamá me repiten tanto las cosas? Si ya me lo dijiste una vez, ¿pero por qué? Era para que nosotros ¿qué? Nos grabáramos. Y ahora de adultos nos acordamos de eso. Y no nos olvidamos de eso. Entonces igualmente es en la iglesia, hermanos. Lo que no se enseña con el tiempo tiende a olvidarse. Y yo creo que eso firmemente es verdad. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dice el Señor. Párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Siempre he dicho que el que no conoce el pasado no puede entender su presente. Por eso es tan importante la historia. Para usted entender lo que está pasando hoy aquí, o en su país, o donde quiera que nosotros estemos, en la iglesia, nosotros tenemos que mirar la historia. Y si nosotros no miramos la historia, entonces nosotros vamos a perder fácilmente el norte, lo que es correcto. Creo que fue más o menos alrededor de los años 60, estaba hablando así con un hermano y más o menos, creo que fue más o menos alrededor de los años 60 del siglo pasado, porque ya miren dónde vamos, que la iglesia comenzó a reemplazar los himnos por la música contemporánea. Más o menos en esa época, tal vez muchos de ustedes no habían nacido y nacieron en el Señor los salvó en iglesias donde no se cantaban himnos, inclusive nosotros no cantábamos himnos al principio, ustedes lo saben. Habíamos perdido esa riqueza de los himnos. Y cantábamos la música contemporánea. No estoy diciendo que sea mala, mucha música contemporánea es buena. No estoy diciendo que sea mala. Hay compositores cristianos que cantan música contemporánea que es buena y es bíblica. Pero muchos de nosotros hemos llegado al punto, y yo lo veo en la atmósfera de la iglesia en general, no solamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia a nivel, vamos a decir, aquí en los Estados Unidos, donde nosotros vivimos y donde podemos ver las redes sociales y donde yo me he movido por años, ¿verdad? Al punto de creer que los himnos son anticuados y sin valor. Eso ha pasado, inclusive en iglesias bautistas. Han reemplazado los himnos por la música contemporánea. Y a veces la música contemporánea tiene muchos errores. Hermanos,
o no tienen palabra. Yo me he encontrado con canciones que ni siquiera nombran el nombre del Señor. Ni siquiera hacen el, y muy bonito, y todo el mundo, y todo eso, pero es simplemente una experiencia emocional. El Señor no quiere que nosotros seamos emocionales, aunque Él nos dio la emoción, pero debemos emocionarnos con conocimiento. Las emociones están ahí, pero que las emociones vayan alineadas a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Hemos creído de que los himnos son anticuados y sin valor, al punto de cantar, de ya no se cantan himnos. En muchas iglesias no se cantan himnos. Y como decía, iglesias bautistas ya no cantan himnos. Eso es anticuado. Quisiera, hermanos, mostrarles brevemente 4 razones por las cuales las iglesias necesitan volver a cantar los himnos en la adoración a Dios. 4 razones, hay más, pero yo quiero nada más mostrarles 4 razones hoy. Número 1, los himnos glorifican a Dios. Los himnos glorifican a Dios. Los himnos, hermanos, nos muestran quién es Dios por su rico contenido bíblico. Es que se hicieron con esa intención. Y son ricos en contenido bíblico. Son las verdades que cantamos y proclamamos que nos enseñan. Las verdades que nosotros proclamamos y cantamos son las que nos enseñan cómo darle gloria a Dios. Y también a la misma vez estamos predicando la palabra de Dios cantada. Fíjese que qué poder es ese. Ahora, no estoy diciendo, vuelvo y repito, que la música contemporánea no lo haga. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que los himnos cumplen este propósito un 99% de las veces. Lo cumplen los himnos. ¿Y por qué? Porque son hechos exclusivamente para eso. Si usted, por ejemplo, no es músico como yo no soy músico, aunque por ahí me hicieron una vez una prueba no hace mucho y me dijeron, no, si tú puedes cantar. Y yo me lo creí. Por eso canto. Y tengo que practicar y todo eso, pero como le digo yo, para Dios todos cantamos bonito. Pero los himnos cumplen el 99% de las veces esto, de la palabra de Dios. Imagínese qué poder. Y como si usted no es músico como yo, pues los himnos es lo más seguro. Es lo más seguro que nosotros podemos cantar si realmente queremos adorar a Dios y no perder el norte, no perder el punto, no desagradar a Dios, hacer las cosas como dice Dios en su palabra. Punto número 2. Los himnos nos enseñan teología. La gran mayoría de ellos están saturados, como decía, de la palabra de Dios de una manera repetitiva. De una manera repetitiva. Entonces, la repetición nos hace que aprendamos la palabra de Dios. Y de esa manera también los himnos nos los podemos grabar de una manera fácil. Todos podemos aprender y ser edificados de la palabra de Dios cantada. Qué hermoso que nosotros, ¿verdad? De aquí a, 6 meses, nos hayamos ya aprendido, vamos a decir, 50 himnos. Y usted salga manejando y usted cantando el himno. Y el himno, que es la palabra de Dios en su mente. Dice que es poderoso. No solamente el sermón, sino que también la palabra de Dios cantada. La música tiene un poder, hermano, mire, y el enemigo sabe eso. El diablo sabe que la música tiene un poder poderoso para cambiar la cultura, para enseñar, para hacer muchas cosas la música. Y entonces por él, poco a poco, él está haciendo eso, quitando el nombre del Señor en la música, poniendo este tipo de ritmo, metiendo esto para confundir y entretener a la gente de lo que es más importante, que es adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. Número 3, los signos nos ayudan a expresar más auténticamente nuestras emociones. Muchos de nosotros, hay algunos de nosotros que somos bien emocionales, ¿verdad? Hay otros que somos menos emocionales. Pues mire, los himnos nos ayudan como a centrarnos en una buena emoción. El ritmo
o la melodía de la música no es lo que debe, hermanos, controlar nuestras emociones. Es el Espíritu de Dios juntamente con su palabra. Un hermano me decía a mí, no, pero es que nosotros somos emocionales. Yo le decía, sí, es que es verdad, nosotros somos emocionales, pero nuestras emociones tienen que ir alineadas a la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros cantamos, estamos pensando en la palabra de Dios. Pero si un ritmo es un ritmo desordenado, entonces usted está por el ritmo. Y entonces cuando usted oye el ritmo ese se mete adentro y después, entonces usted se desvía completamente de la alabanza a Dios. Usted está en el ritmo. Lo que quiere este cuerpo, ¿verdad? ¿Ves? Entonces los signos nos ayudan a nosotros a pensar en la palabra de Dios y a centrarnos en ella y en la verdadera adoración a Dios. Y mantiene esas emociones, las mantiene en orden. Punto número 4, los signos se escribieron para el cántico congregacional. Eso es importante. Los signos se escribieron, los hermanos que están tomando nota, para el cántico congregacional. Mucha de la música cristiana que hoy se canta, hermanos, no fue hecha con el fin de edificar la iglesia, sino con un propósito comercial. No para edificar la iglesia, sino para un propósito comercial. ¿Ve? Comercial. No sé si ustedes sabían que el origen del cántico congregacional en la Reforma del siglo XVI fue fundamentalmente gracias a los himnos, los cuales eran formulados para las iglesias. Y lo que se buscaba en esa época era que las iglesias nacientes, recién nacidas, reformadas, cantaran las verdades de la Biblia. Cosa que nosotros debemos recuperar. Mucha de la música que se canta hoy en cualquier parte no está acercándonos a Dios, sino nos está alejando de Dios. Usted piensa, wow, pero qué hermoso estuvo el servicio. Wow, esto, la emoción, pero cuando usted llega y se sienta allí en el carro, usted ni se acuerda lo que cantó, solamente sintió. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, ¿verdad? Por eso debemos ajustarnos. Él nos ha dado medidas, el principio regulador en la iglesia, de hacer las cosas como Él nos manda en la iglesia. Y de esa manera somos bendecidos, hermanos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 30, nos habla de la institución de la Santa Cena del Señor. Y si usted recuerda en esa parte, yo sé que ustedes la mayoría lo ha leído, si usted recuerda en esa parte cuando el Señor instituyó la Santa Cena, Él estaba con sus discípulos, partió el pan, compartió la copa de vino para instituir la Santa Cena, que la Pascua, estaban allí compartiendo la Pascua. Pero ¿qué hizo el Señor al final de todo eso? Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 30. Dice, y después de cantar un himno, y ese es lo que dice, salieron hacia el monte de los olivos. Después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Fíjese la frase que después de cantar un himno nos indica claramente que el Señor cantó un himno. Y no lo cantó solo, lo cantó con sus discípulos. Ellos cantaron juntos. La versión Reina Valera del 60 nos dice que y cuando hubieron, en plural, hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y usted preguntará, bueno, pero ¿qué himno cantó el Señor? Bueno, la historia dice que, y los comentaristas bíblicos, que tal vez cantaron el Salmo 113, entre el Salmo 113 al Salmo 118, pero cantaron un himno. Qué hermoso. Me imagino ese momento tan especial. También el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que escribió la carta que venimos estudiando de Efesios y Colosenses,
dijo en 1 Corintios capítulo 11, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Hermanos, y si Cristo cantó himnos a Dios, nosotros debemos seguir su ejemplo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, que es preciosa, que es bendita, que nos corrige, que nos ayuda, que nos anima, que nos conforta. Perdónanos, Señor, si hemos desobedecido en el pasado en muchas cosas que ignorábamos. Pero ahora, Señor, delante de ti estamos cada día caminando adelante como iglesia y queremos agradarte. Dios mío, ayúdanos a ser cada día menos de nosotros para ser más de ti. Te lo rogamos, Señor. Si aquí hay alguien, Dios amado, que no te conoce y llegó por primera vez, te pido, Señor, que lo salves, que toques su corazón y que lo traigas al conocimiento pleno de tu verdad. Y también a mis hermanos que estamos aquí, Señor, que tú nos prepares para participar de tu santa cena, Padre, de la comunión tuya. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Hermanos, preparémonos para participar de la cena del Señor. Pedir a los hermanos que me ayuden a mover, por favor. Ahí viene Dubel. Gracias. Sí. ¿Usted me va a ayudar? Ah, ok, perfecto. Sí. Hermanos, si viene por primera vez a esta iglesia, la mesa del Señor está abierta para usted. Si se ha bautizado, si vive para Cristo, vive en santidad y consagrado a Él o consagrada a Él, la mesa está abierta para usted. Si no se ha bautizado, aún los que están aquí todavía no se han bautizado, no andan conforme a la palabra del Señor, como dice el Señor, por favor, absténgase esta vez hasta que usted ponga toda su vida en orden. Así que, por favor, pueden hacer una línea por aquí y participar, recoger los elementos.